Buenos días, chicos de quinta primaria. El día de hoy vamos a estar trabajando este periodo de forma sincrónica, así que necesito que puedan tener sus crayones, sus marcadores, su estuche completo, su cuaderno, porque el día de hoy vamos a estar viendo el tema regla de tres. Como su nombre lo dice, consiste en resolver problemas matemáticos en los cuales nos den tres datos o sepamos tres datos y nuestro trabajo sea encontrar un cuarto dato. Así que vamos a pasar rápidamente al cuaderno. Ya que es un tema nuevo, vamos a hacer margen Cornell. Utilizamos regla, utilizamos lapicero rojo. Yo lo voy a hacer de este lado. Y vamos a iniciar. La fecha del día de hoy es 13 de septiembre del 2021. De este lado vamos a colocar las palabras clave. Acá abajo tenemos el principio bíblico. Principio bíblico. Y tenemos también el texto bíblico. Le vamos a agregar dos puntos y dos puntos acá. Las palabras clave que tenemos primero es regla y magnitud. Regla y magnitud. En principio bíblico tenemos mayordomía. Y en texto bíblico vamos a colocar Mateo 7:12. Mateo 7:12. Muy bien, el título es regla de tres. Acá pueden utilizar el color, que ustedes gusten. Muy bien, voy a utilizar este. Coloco entonces regla de tres, regla de tres. Vamos a colocar una definición. La regla de tres consiste. La regla de tres consiste en resolver problemas de proporcionalidad. Problemas de proporcionalidad. Entre tres valores conocidos y una incógnita. Ya sabemos que una incógnita es un dato que yo desconozco y puede ser representada por medio de una letra, de un símbolo o de una imagen. Bueno, vamos a colocar punto acá. Y vamos a ver algunos ejemplos, como dice que está aplicada a problemas. Vamos a colocar nuestro primer problema matemático. Entonces acá coloco ejemplo. Ejemplo y vamos a copiar nuestro problema. Problema número 1. Y el problema dice lo siguiente: un automóvil
un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Abrimos signos para la pregunta. Dice, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Tilde en la O. Habrá recorrido. Habrá recorrido en 2 horas. Ok. Recordemos que para poder resolver cualquier problema matemático lo vamos a dividir en 3 partes. Esto lo hacemos con regla. Yo lo voy a hacer acá en la parte de abajo. Ahí está. Se divide en 3 partes. Acá lo voy a dividir en 1. Calculando va a quedar acá. Ustedes tienen que calcular que quede muy bien en su cuaderno, ¿sí? Aquí iría el 2 y ya. Separado ya llega el 3. Entonces, como se divide en 3 partes, recordemos que en la primera van los datos, en la segunda va la operación y en la tercera va el resultado. Entonces iniciamos. Tenemos que identificar los datos que nos da este problema. El primer dato es que recorre 240 kilómetros. Entonces coloco acá 240 kilómetros. El segundo dato que me dan es que esto lo recorre en 3 horas. Y hay otro dato en la pregunta. ¿Cuántos kilómetros habrá en 2 horas? ¿Cuántos kilómetros habrá en 2 horas? ¿Sí? El dato que no sé acá, si ustedes se dan cuenta, en la misma pregunta me dice ¿cuántos kilómetros? Quiere decir que kilómetros no lo sé. Entonces coloco una X representando que esa cantidad no lo sé. Vamos a ir a la operación y quiero que presten mucha atención acá. Nos están dando 2 magnitudes, quiere decir estamos hablando de 2 tipos de medidas. Una medida nos las están dando en kilómetros y la otra medida nos la está dando en horas. Entonces coloco acá, voy a colocar acá kilómetros y voy a colocar acá horas. Y vamos a ir clasificando la información. Dice que un automóvil recorre 240 kilómetros, lo coloco en el lado de kilómetros, y esto lo recorre en 3 horas. La pregunta dice en cuántos kilómetros, entonces X, que es el dato que yo no tengo, va a ir de este lado. No sé cuántos kilómetros se recorrería en 2 horas. ¿Sí? Todo tiene que ir en orden. Primero coloco los datos o las magnitudes, ya sea que me hablan de kilómetros, de otro tipo de cantidad o de magnitud. Entonces lo coloco y luego voy ordenando los datos. 240 kilómetros los recorre en 3 horas y no sé cuántos kilómetros recorre en 2 horas. Muy bien. Recuerden esto, siempre se va a trabajar de esta forma. Siempre, siempre. Vamos a multiplicar de forma cruzada. Eso quiere decir que voy a multiplicar de esta forma los números que están como de forma cruzada. ¿Sí?
Vamos a ver en dónde se mira mejor o más claro. Lo vamos a dejar así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, multiplico de forma cruzada este 240 por el de abajo. Así se va a hacer en todos los casos. El número que está arriba por el número que está abajo, pero siempre de forma cruzada. Entonces, esto siempre se multiplica. Voy a colocar acá un asterisco de multiplicación. Y el resultado que me dé, lo voy a dividir por el dato que me queda. En este caso, lo voy a dividir con el 3. ¿Sí? El dato que me queda, entonces lo divido con el número que me queda suelto, por así decirlo. Ok, entonces vamos a iniciar. Lo primero es multiplicar de forma cruzada. Multiplico el 240 por el 2. Digo 2 por 0 me da 0, 2 por 4 me da 8 y 2 por 2 me da 4. Ya que tengo el resultado de la multiplicación, la regla nos dice que tengo que dividir por el número que me queda. Entonces, como me sobró 480, o ese fue el resultado de mi multiplicación, esto lo voy a dividir dentro de 3. Entonces digo que número multiplicado por 3 se acerca a 4, es 3 por 1, me da 3, resto y me sobra 1, bajo el 8, que número multiplicado por 3 me da 18, sé que es 6, 3 por 6 me da 18, resto me sobra 0, bajo el 0, pero como este no lo voy a utilizar, simplemente lo subo. Acá puedo decir que mi resultado es 160. Mi resultado fue 160 y lo coloco en la parte de resultados, siempre contestando la pregunta que me dan. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces coloco habrá recorrido en 2 horas, habrá recorrido en 2 horas 160 kilómetros. La regla de 3 siempre nos va a ayudar a encontrar un cuarto dato. Como se dieron cuenta, este problema ya nos daba 3 datos. Mi trabajo fue encontrar el cuarto dato y siempre va a ser una comparación de magnitudes. Aquí estamos comparando los kilómetros con las horas en que me voy a tardar en recorrer, ¿sí? Así que si lo quieren copiar despacito, pónganle pausa a este video. Vamos a trabajar con un segundo ejemplo. Entonces voy a bajar. Si a ustedes les cabe en la misma página, lo podemos trabajar allí mismo y si no, en la siguiente. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo número 2. Coloco acá 2 y voy a copiar el ejemplo número 2. Dice, se necesitan 2 pasteles, se necesitan 2 pasteles para 30 niños. Se necesitan 2 pasteles para 30 niños y la pregunta nos dice, lo voy a colocar acá abajo, ¿cuántos pasteles cuántos pasteles se necesitarán? ¿Cuántos pasteles se necesitarán para 150 niños? Cierro signos. Hago nuevamente mi tablita donde diga datos, operación y resultado. Entonces comenzamos. Nos dan 3 datos,
Primero nos dice 2 pasteles. El siguiente dato es que hay 30 niños que consumen esos 2 pasteles. Dice cuántos pasteles, ese dato no lo sabemos. ¿Cuántos pasteles? Entonces coloco X. Se necesitan para 150 niños. Rápidamente sabemos que es una regla de 3. Únicamente tengo 3 datos. Necesito encontrar el cuarto dato. Voy a colocar las 2 magnitudes que nos está dando o nos está proporcionando este problema. La primera magnitud es pasteles y la segunda magnitud es niños. Recordemos que magnitud es aquel objeto, aquella medida con la cual voy a hacer una comparación. Aquí estamos comparando pasteles con niños. Coloco la información, digo que 2 pasteles son consumidos por 30 niños. ¿Cuántos pasteles? Entonces, ¿cuántos pasteles? Ese dato no lo tengo. Van a ser consumidos por 150 niños. ¿Sí? Aquí ya hice el planteamiento de mi problema. Vamos a ver si lo podemos correr un poquito porque creo que lo puse muy de este lado. Sí, sí se puede correr. Vamos a multiplicar de forma cruzada. Recordemos, multiplico de forma cruzada estos primeros 2 datos. Entonces voy a hacer la operación acá a la par. Digo 150 por 2. Aunque sea muy lógica esta multiplicación, siempre hay que hacer procedimiento. Digo 2 por 0, 0, 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. 300. Luego el dato que nos quede, recordemos que lo tenemos que dividir dentro del número que me quedó, por así decirlo, sin utilizar. En este caso, el 30. Voy a dividir 300 dividido 30. Hago la división. 30 por 1 me da 30. Resto, me sobra 0. Bajo el siguiente 0, pero como no lo puedo trabajar, simplemente lo subo. Entonces acá mi resultado es 10. Respondo mi pregunta en el resultado. Dice, ¿cuántos pasteles se necesitarán para 150 niños? Se necesitarán 10 pasteles. Se necesitarán 10 pasteles para 150 niños. Se necesitarán 10 pasteles para 150 niños. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan copiar, pueden colocarle pausa a este video y así lo pueden copiar. Vamos a pasar rápidamente al ejercicio. Este ejercicio sí lo van a hacer ustedes solitos. Coloco ejercicio 2 puntos. Resuelve el siguiente problema. Resuelve el siguiente problema utilizando la regla de 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a colocar número 1. Entonces el ejercicio que ustedes van a hacer solitos es este. Comenzamos. Dice Andrea nada. Andrea nada 5 metros en 10 segundos.
Andrea nada 5 metros en 10 segundos. Abrimos signos. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos tardará en nadar? ¿Cuántos segundos tardará en nadar 12 metros nadando a la misma velocidad? Nadando a la misma velocidad. Recordemos que ya en el problema nos están dando 3 datos. Tu trabajo es encontrar el cuarto dato siguiendo este orden: datos, operación y resultado. Entonces, chicos, esto lo vamos a trabajar en este momento en clase para que esté listo y así el próximo día de clases que nos podamos ver, vamos a ir resolviendo este problema para ver si quedó claro todo el tema de regla de 3. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Les deseo un lindo lunes y nos vemos pronto.